Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. La ventana de Costa Rica al mundo. Gracias por estar en Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Les recuerdo que este programa que vamos a hacer, el primer programa del 2021 con el embajador de Chile, lo puede ver en todas las redes sociales, en todas las plataformas que se están informando en pantalla, así como también por Radio Costa Rica. Este es el primer programa que vamos a realizar después de más o menos unos 8 meses de haber dejado de transmitir por razones propias de la pandemia, y también porque obviamente había que entender que los patrocinadores tuvieron que reacomodar un poco sus presupuestos, y eso pues afectó el programa en sí. Pero afortunadamente reiniciamos de nuevo en las instalaciones del Hotel Aurora Holiday Inn, que es la casa del programa Horizontes, y muy agradecido una vez más con el embajador don Óscar Alcamán, quien es el embajador de Chile en Costa Rica, que ha aceptado ser el primer embajador este año de reinicio de labores, embajador. Muchísimas gracias por estar en el programa, y lo más importante, embajador, ¿cómo está usted, su salud, su familia? ¿Cómo está Chile, primero que nada? Muchas gracias, Denny, por la invitación. Para mí es un honor partir este año con el programa y dar una cierta... No es una apariencia de normalidad. Yo creo que, pese a la pandemia, nuestros dos países han seguido funcionando, y en sus distintos ámbitos internos, de política externa, que es de lo que yo me ocupo. Y bueno, y este programa representa un poco esta continuación de la normalidad en este contexto tan difícil de pandemia. Gracias por invitarme y gracias por preguntarme por mí y mi familia. Estamos todos bien, gracias a Dios, y yo feliz, y siempre lo digo, de pasar esta pandemia acá en Costa Rica. Costa Rica se ha controlado muy bien la situación, y por sus características propias, Costa Rica no ha vivido, digamos, la pesadez que ha tenido la pandemia en otros lugares. Yo he vivido en otros países y contacto a mis amigos y veo las noticias, y veo que la situación es bien complicada en cuanto a restricciones. Chile también, hemos pasado de cuarentenas en cuarentenas, tenemos 5 pasos para enfrentar esta pandemia, y en estos momentos estamos en verano, la gente quiere salir, va a las playas, sobre todo la gente joven. Es muy difícil decirles que no salgan, que no tengan amigos, y para qué decir los niños, en fin. Lo que quiero decir es que pasar la pandemia en Costa Rica es realmente un privilegio. Este es un país con un clima privilegiado. Los restaurantes en general están funcionando con aforo y con medidas muy estrictas, pero la cosa está funcionando. Entonces eso me permite a mí salir un poco, ver amigos, cuidando y tomando todas las precauciones del caso. Así que si usted me pregunta cómo estoy, yo estoy estupendo. Haciendo mucho turismo interno, no solo para divertirme, sino que también para conocer un poco más el país, que es nuestra obligación, y aprovecho algunas veces de visitar autoridades. De hecho, este viernes tengo que ir a Grecia a entrevistarme con autoridades, entonces aprovecho un poco la belleza del país con el trabajo. Como dicen los franceses, hay que unir lo útil a lo agradable. Así es. Y trato de hacerlo, y aquí se puede hacer. Ahora, embajador, en este año tan particular, yo digo que el año pasado fue difícil, pero yo creo que este año
va a ser muy particular y también muy complicado porque se están dando nuevas cepas de la pandemia. Europa, para nadie es un secreto que Europa y Estados Unidos están muy, muy complicados. Y Sudamérica, algunos países, especialmente Brasil, está muy complicada la situación. Pero en el caso particular de este año, Chile y Costa Rica han tenido, me imagino, que reacomodar sus agendas en una serie de cosas. ¿O ustedes vienen trabajando en qué temas particularmente le van a dar énfasis este 2021? Bueno, yo quiero decir que nosotros seguimos funcionando normalmente. De hecho, yo no he faltado ningún día a la embajada, o sea, ningún día, ni en los peores momentos de la pandemia, sobre todo al inicio, en que no se sabía mucho dónde iba esta situación sanitaria. Nosotros en la embajada hicimos, por supuesto, unos horarios especiales, pero yo y los funcionarios diplomáticos no hemos dejado de ir. Y el trabajo ha sido intensísimo. Yo estoy realmente impresionado porque hemos seguido trabajando. Costa Rica es un líder en el campo multilateral, nosotros también. Entonces tenemos mucha cooperación en el ámbito, sobre todo multilateral, en el campo medioambiental, por ejemplo, en el tema de las candidaturas. Yo, para ordenar un poco, quisiera distinguirlo en 3-4 áreas: en el área política, cooperación, económico-comercial y cultural, si se puede. En el ámbito político, como les digo, hemos tenido mucha relación multilateral. Nuestra embajada es bilateral, Chile-Costa Rica no es multilateral, pero hacemos seguimiento a todo lo que sucede y informamos mucho y nos coordinamos mucho con Costa Rica en Naciones Unidas, en Ginebra, en el tema de derechos humanos, en temas ambientales. Chile sigue presidiendo la COP25, por ejemplo, que por una situación política, el estallido social en Chile, que podemos hablar después, no pudo hacerse en Chile el 2019, como estaba previsto. Teníamos 2 grandes reuniones, que era la PEC y la COP25, y no se pudo hacer. La COP25 se hizo en Madrid, la pre-COP se hizo acá en Costa Rica, y eso fue nuestra última gran actividad, digamos, presencial. Pero bueno, en lo político tenemos entonces mucha cooperación en candidaturas. Por ejemplo, acaba de ser elegido en la Corte Penal Internacional un juez costarricense que ha tenido el apoyo de Chile. Eso es un ejemplo de lo político. En cooperación nosotros seguimos teniendo tenemos un programa de cooperación que son bienales. Estamos terminando la cooperación 2018-2020 y tenemos que programarnos para juntarnos y definir los programas, los proyectos de cooperación del 2021 al 2022. Ahí nos afectó un poco la pandemia porque eran reuniones presenciales y precisamente estamos en estos momentos viendo en qué momento hacer esa reunión para lanzar los proyectos. Es una cooperación, pero Chile tiene fuentes de cooperación muy interesantes, por ejemplo, formación de recursos humanos, y en eso han participado muchos costarricenses en distintas áreas de la formación, sobre todo en magíster, en posgrado. Chile da una gran colaboración a América Latina en general, y los costarricenses participan activamente. En el ámbito económico-comercial hemos estado también trabajando mucho, estamos trabajando, y ya se hizo una reunión precisamente telemática, a distancia, para renovar, actualizar, modernizar el Tratado de Libre Comercio que es vigente desde el 2002, que es Chile, Centroamérica, con protocolos bilaterales para cada uno de los países, y eso lo hicimos ahora en noviembre, por ejemplo, o sea, eso no se ha detenido. Entonces, y en lo cultural hemos seguido siendo dentro de lo que podemos, porque en lo cultural generalmente son cosas presenciales, son exposiciones, son presentaciones, y eso no hemos podido hacerlo, pero sí seguimos realizando tareas. Por ejemplo, nosotros cumplimos 500 años, festejamos los 500 años del descubrimiento del Estrecho Magallanes, que por una parte fue el descubrimiento de Chile en 1520,
del sur de Chile. Y tuvimos una estupenda iniciativa se instituyó en Chile, el gobierno de Chile instituyó el premio 500 años y se dio un premio a grandes innovadores, exploradores del siglo XXI y nosotros elegimos a una personalidad costarricense y le dimos el premio en noviembre, por ejemplo. Eso es algo, digamos, cultural. Hemos regalado libros de nuestros premios Nobel, se cumplieron 75 años de la entrega del premio Nobel de Gabriela Mistral el 2020, en diciembre, y entregamos muchos libros a las escuelas ligadas a Chile. Hay 3 escuelas ligadas a Chile, que es la Escuela República de Chile, la Gabriela Mistral, nuestro premio Nobel, y Pedro Aguirre Cerda, que fue un presidente chileno en los años 30-40. Entonces, como digo, hemos seguido funcionando. En el campo de cooperación de esa escuela entregamos unos computadores en las 3 escuelas en diciembre, por ejemplo. Entonces, hemos tenido una actividad pese al contexto de pandemia, pero hemos seguido trabajando intensamente y la perspectiva para el 2021 va a ser lo mismo. Y como este año se celebra el bicentenario de la independencia de los países de Centroamérica, entonces queremos darle también, y estamos buscando fórmulas y iniciativas y proyectos para conmemorar esto. Sí, esto del bicentenario, embajador, va a ser, le escuché al presidente Carlos Alvarado y a la gente que tiene que, digamos, hay una comisión de bicentenario, ¿verdad? De hecho, este es el gobierno del bicentenario. He escuchado que se va a hacer algo, pero no con la pompa que se pretendía, y es obvio, es evidente, esto no es culpa de, porque ahora tratan, como estamos en un casi que año preelectoral, entonces todo se politiza mucho en este país en este momento. Embajador, voy a irme al primer corte comercial, pero le quiero dejar planteada una consulta que sí me interesa mucho, y es el hecho de que usted sabe que una de las cosas que nosotros en Costa Rica siempre escuchamos decir fue del famoso ejemplo chileno en América Latina. O sea, Chile prácticamente era el país que estaba a un paso de ser considerado como el país plenamente desarrollado de la región, país de primer mundo, digámoslo así. De un momento a otro, con el cambio de gobierno, vuelve el presidente Piñera y una parte de la población chilena, sobre todo gente muy joven, empiezan a manifestarse y empieza a darse ese estallido social del que usted hablaba, a tal punto de que Chile tiene que llegar a formar, crear, ir a elecciones, inclusive un plebiscito, y crear una nueva constitución. Yo le pregunto esto porque han habido 3 o 4 países que han sido, digámoslo de esta forma, ejemplos en la región en temas de libertad, desarrollo, justicia social. Uno de ellos era Chile, Costa Rica siempre ha sido visto un poco similar, Uruguay, y se habla aquí en Costa Rica ahora del ejemplo chileno, pero a la inversa, de que Costa Rica debe de retomar ese ejemplo chileno en el sentido de replantearse si realmente nosotros estamos tan bien como creemos, o como deberíamos, o como nos merecemos, y si realmente la Constitución costarricense da para 40 años más de historia. Yo sé que por su posición como embajador, usted va a tener que referirse con cierto cuidado en temas relacionados a la política nacional nuestra, pero sí me gustaría conocer por qué Chile de un momento a otro reventó, qué fue lo que sucedió que hizo que de un momento a otro se le explotara en la cara a los chilenos ese famoso bienestar social y esa generación de riqueza tan importante que tenía, que en última instancia pareciera ser que no le estaba llegando a todos por igual. Estamos conversando con el embajador de Chile, volvemos después del corte comercial.
el mundo se detuvo. Pero en Quálitas seguimos avanzando. Trabajamos para crear una fuerza única. Enfocados en nuestras tareas para alcanzar los resultados. Con un impulso que tiene origen en tu talento. Para llegar más lejos y superar cada reto. Estamos listos para conquistar el cambio que nos presenta este 2020, con una nueva identidad que nos fortalece y nos hace únicos. Juntos, enfocados en la innovación y adaptabilidad necesarias para un futuro sólido, hacemos del servicio al cliente el poder de Quálitas. Gracias por continuar en Horizontes Televisión. Recuerde que en todas las plataformas sociales que usted pueda imaginarse, también puede encontrarnos en Facebook como Horizontes Televisión Costa Rica, Horizontes TV, programa Horizontes. Y recuerde que este programa se transmite los miércoles a las 5 de la tarde. Estamos conversando con el embajador de Chile en nuestro país y le decía al embajador sobre todo este proceso social histórico que a mí me parece, embajador, muy sano y muy rico, muy enriquecedor para toda la región y sobre todo un país como Costa Rica, en donde yo siempre he dicho nos hemos sentido privilegiados, xenofóbicamente hablando, nos hemos sentido los mejores de la región o los europeos de la región de una forma bastante desagradable, tener que reconocer eso, pero Costa Rica siempre ha sido un país que se ha puesto como ejemplo en la región y quizás en la región centroamericana, como ustedes también en la parte del sur del continente. ¿Qué fue lo que pasó realmente en Chile? Bueno, esa es la pregunta del millón, la pregunta difícil. Yo respecto a Costa Rica, por cierto, no quiero comentar más allá de lo que corresponde. Yo soy diplomático, yo represento a Chile, no soy politólogo ni comentarista político, pero siendo diplomático no hay que esquivar las preguntas, al contrario, hay que ir de frente. Entonces yo hablaría más bien de Chile y yo creo que a partir de lo de Chile se pueden sacar lecciones o ejemplos. En el caso de Chile hubo dos situaciones. Chile retornó a la democracia el año 90, los índices de pobreza llegaban al 40% y sin embargo hasta ahora tenemos 8% de pobreza, o sea, ha habido un desarrollo enorme. Entonces esa es la gran pregunta, si Chile ha podido desarrollarse, el ingreso per cápita subió de $6.000, cifras más o menos aproximativa, a $21.000, por ejemplo, en estos 30 años. Entonces, eso fue la gran sorpresa para todo el mundo y para los mismos chilenos. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, yo creo que ha habido dos temas ahí. Este progreso chileno permitió la creación de una gran clase media. Chile siempre ha sido un país de clase media, por eso que nosotros tenemos una tradición democrática, porque la gran población chilena ha sido siempre de una clase media. Tuvimos los años, a partir del año 38, Pedro Aguirre Cerda, el nombre de la escuela, por ejemplo, fue el año 38,
que podría decirse que fue también el de las garantías sociales. A mí me impresionó que una vez fui aquí al Museo Calderón Guardia y vi y descubrí que Chile fue el modelo para la Caja de Seguridad Social costarricense. Entonces, el año 40, el presidente Calderón Guardia mandó la misión Padilla a Chile y trajeron como inspiración, no es que copiaran, pero trajeron como inspiración el sistema de seguridad social chileno. Entonces, lo que quiero decir que Chile tenía una tradición, digamos, de una gran clase media. Entonces, y esta clase media se agrandó en estos 30 últimos años. Y el problema es que ha habido después, no un problema, digamos una realidad que se da en todas partes del mundo, que esa clase media tiene expectativas y cuando no son satisfechas siempre se demanda más, con toda razón, son aspiraciones legítimas, son aspiraciones legítimas porque entonces este estallido social del 2018 partió, digamos, el detonante fue la subida de 30 pesos del boleto del metro, que equivale más o menos a 27 colones. O sea, fue eso. Entonces salió en los muros aparecía una leyenda que decía, no son 30 pesos, son 30 años. O sea, 30 años del 90 al 2020 más o menos, en que funcionaron gobiernos democráticos, de los cuales 24 centro-izquierda, con el Partido Socialista, sobre todo en el gobierno, la presidenta Bachelet, por ejemplo, y el presidente Lago, y el resto 4 años con el gobierno de centro-derecha, el presidente Piñera. Entonces, aquí hubo un problema de expectativas quizás que no fueron atendidas, todo el problema, pero es un tema global que se da en todas partes, es un tema de las pensiones, el tema de la educación, el tema de la salud, las filas para ser atendidos en la salud pública. Yo he vivido en distintos países y yo veo que eso se da en distintos países. No quiero nombrarlos, pero yo he estado en países de mucha protección social. O sea, no solamente en Chile, que puede decirse ha habido una política más bien liberal, sino que se ha dado en toda parte del mundo. Entonces, el tema es ese. Un tema de expectativas de la clase media, son aspiraciones legítimas, y otro tema que entonces el tema de la Constitución es plenamente democrática, la Constitución ha sido renovada, reformada muchas veces, la mayor fue el 2005 con el presidente Lagos, pero tiene el problema de origen para mucha gente, que fue una Constitución que fue establecida por Pinochet. Entonces eso ya hay como hay una ilegitimidad de origen, podríamos decirlo, que lo que fue como el centro de la protesta. Entonces, ¿qué pasó? Hubo este estallido social y realmente hubo una crisis política en Chile, porque nadie se lo esperaba, había habido voces que prevenían de algo, pero fue un estallido por esto, subida de 30 pesos, con mucha violencia. Y eso fue lo que más chocó a la población, porque una cosa son las aspiraciones legítimas por reformas a la educación, a las pensiones, a la salud, sobre todo, pero hubo un foco de violencia enorme donde se quemaron estaciones de metro, que es nuestro orgullo y que es utilizado por esa gran clase media chilena. Y entonces hay que distinguir, hubo una protesta legítima, pero hubo también un sector muy violentista. Bueno, esto creó una gran crisis, por así decirlo, pero que por el gobierno fue encauzada y sobre todo encabezado por el presidente Piñera. Dijo, esto tenemos que resolverlo de manera institucional, por las vías institucionales, por supuesto. Entonces se llegó a ese acuerdo de cambiar la Constitución, reformarla, y se estableció por todas las fuerzas políticas, salvo el Partido Comunista, todas las fuerzas políticas participaron, de izquierda a derecha, en este acuerdo por la paz y una nueva Constitución, y se estableció un itinerario constitucional que va a derivar en una nueva Constitución. Ahora, este itinerario partía con un plebiscito que se iba a hacer en abril del año pasado, pero por la pandemia se corrió a
octubre, el 25 de octubre tuvimos un plebiscito, en la embajada participamos, en eso también votaron los chilenos en el extranjero, y a partir de eso ahora el plebiscito, los resultados fueron contundentes, 78% y fracción dijo queremos una nueva constitución, y un 79% dijo queremos una constitución redactada por personas elegidas. Porque eran dos preguntas en el plebiscito. ¿Usted quiere una nueva constitución o no? ¿Y quién quiere que redacte esa constitución? ¿Una convención constitucional elegida 100% o una convención constitucional mixta, mitad parlamentario, mitad elegido? Y contundentemente salió un 79% diciendo queremos que sean todos elegidos. Entonces en estos momentos estamos en el 11 de abril vamos a tener las elecciones de los constituyentes, todos elegidos, ya se establecieron los plazos, ya están los candidatos, vamos a tener que votar el 11 de abril en Chile, afuera no, y a partir de eso, en mayo se constituye esta convención constitucional de 155 miembros y se tienen que constituir en mayo y a partir de mayo empiezan por 9 meses a redactar la constitución, dedicación exclusiva, con una remuneración, por cierto, y en 9 meses más tiene que haber un extensible a 3 meses, tiene que estar redactada la Constitución. O sea, es posible, lo que nosotros prevemos que el 2022, mayo, junio, tiene que estar redactada la nueva Constitución y ahí viene un nuevo plebiscito, el plebiscito, digamos, de salida, que es aprobar esa Constitución nueva el 2022. O sea, más o menos ese es el itinerario. O sea, de este estallido social de octubre del 2019, nosotros esperamos que se decante, digamos, en una nueva constitución y que recoja todas las aspiraciones de la gente. Ahora, embajador, ¿qué garantía tiene Chile como país y la sociedad chilena en general de que la Constitución, porque yo me imagino, embajador, que la Constitución chilena nueva, la que vaya a salir, deberá tener un rostro social y una aspiración de redistribución de riqueza y de generación de más y mejores oportunidades para los que han sido excluidos. En fin, me imagino que debe ser una Constitución muchísimo más social, pero ¿qué garantías o cómo poder garantizarle a los chilenos que esa nueva Constitución va a generar en 10, 20 años lo que la gente ha esperado por 30 años o 40 años? Yo le pregunto esto, embajador, porque nosotros aquí en Costa Rica estamos en ese gran dilema. Si la Constitución costarricense necesita de parches, como se le han estado poniendo durante todos estos años, o si realmente Costa Rica ya yo deseara tener un 8% de pobreza en este país, pero Costa Rica no baja de un 25% de pobreza, a pesar de tener 25 instituciones que se dedican a tratar de bajar la pobreza en este país. O sea, yo no sé si es falta de más instituciones o más bien de menos instituciones, pero la misma CEPAL y el mismo Fondo Monetario Internacional, que ahora está presente aquí en el país, renegociando con el gobierno el préstamo y demás, y yo he conversado con la ministra de Planificación, y lo que yo le pregunto es cómo es posible que un país de 5 millones de habitantes, en un territorio de 54.000 kilómetros cuadrados, donde no hemos tenido guerras, no han habido dictaduras en no sé en cuántas décadas, no es posible que este país, con el nivel de riqueza que manejó, con el turismo antes de la pandemia, y la inversión y la cantidad de empresas que han estado llegando a este país, y líneas aéreas, etcétera, no es posible que Costa Rica continúe con un 25%, que a veces el gobierno sale a decir bajamos un 1, un 2%. Eso no es nada, embajador, eso no es nada. O sea, Costa Rica debería de tener
si acaso un 5 o 6% de pobreza, ahora quizás un poco más y de desempleo por el tema de la pandemia. Pero una de las cosas que me llamó la atención a mi embajador es, y con esto me voy al corte comercial, porque sí me gustaría que usted me dijera de qué están hechos los chilenos en este sentido, embajador. ¿Cómo los chilenos reaccionaron de la forma, sí, muy violenta, embajador? Quemaron el metro, hubo violencia, yo vi, bueno, todos vimos en la televisión cómo la gente se lanzaba a las calles, los carabineros tenían que poner orden, etcétera. Pero ese nivel de efervescencia social, embajador, en Costa Rica no se ve. Usted no lo ve en este país. El expresidente Figueres, que en paz descanse, una vez dijo que este país estaba domesticado y que los costarricenses prácticamente no teníamos, por decirlo de esta forma, lo que ponen las gallinas para poder enfrentarnos abiertamente, como lo hacen en otros países. Usted, por ejemplo, en Francia, los chalecos amarillos, cómo se protestan. Ve ahora con el tema de la pandemia en Países Bajos, la terrible violencia en un país que era considerado de los más pacíficos de Europa y del mundo. Y cómo la gente simplemente porque les han pedido que se queden en la casa por lo de la pandemia. Entonces yo a veces me pregunto, embajador, ¿qué es lo que le pasa a un pueblo como el costarricense que yo no estoy incitando a la violencia, jamás, ¿verdad? Eso es lo que menos quisiera yo ver en este país, pero cuando yo veo, por ejemplo, los logros que tuvo la sociedad chilena de someter y de obligar a las instituciones y a sus autoridades a una nueva constitución, porque no se podía continuar con lo que se estaba viviendo, me pregunto, ¿qué es lo que tendría que pasar en un país como el nuestro para que la gente despierte? Estamos con el embajador de Chile, ya volvemos. El mundo se detuvo. Pero en Quálitas seguimos avanzando. Trabajamos para crear una fuerza única. Enfocados en nuestras tareas para alcanzar los resultados. Con un impulso que tiene origen en tu talento. Para llegar más lejos y superar cada reto. Estamos listos para conquistar el cambio que nos presenta este 2020, con una nueva identidad que nos fortalece y nos hace únicos. Juntos, enfocados en la innovación y adaptabilidad necesarias para un futuro sólido, hacemos del servicio al cliente el poder de Quálitas. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que Horizontes lo puede ver también en YouTube como programa Horizontes Televisión y en todas las plataformas que se están anunciando en pantalla. Estamos conversando con el embajador de Chile, don Oscar, a quien le planteé quizás una pregunta un poco difícil, embajador, de qué están hechos ustedes los chilenos, de que lograron traerse abajo años de tal vez resentimiento. Usted me mencionaba que la Constitución chilena tenía una génesis ahí media complicada, que era el gobierno de Pinochet, y que eso podría ser también hasta cierto punto, es algo que está pasando en España también. España está en una situación un poco compleja y lo veo muy seguido y lo conversaré con
con el embajador cuando me dio la entrevista, porque también parece ser que España tiene un problema de que relacionan mucho la actual constitución con la dictadura que tuvieron ellos antes de volver a la monarquía, cuando estaban en época se me va el nombre del dictador, de Franco. Y ellos consideran que esa constitución representa todavía el pasado de Franco. Todavía siguen en este momento en España haciendo cosas que para mí no sé si tienen sentido, y yo no sé ustedes en Chile si eso también lo van a vivir o lo han pensado, de estar pasando el cuerpo de un dictador a otro cementerio y le quitaron las propiedades de no sé a quién. O sea, yo sinceramente a mí me parece que España a veces actúa más como Banana Republic que nosotros, pero mira que a mí sí me llama la atención eso, estar pasando huesos de un lugar a otro, como si eso fuera a cambiar la historia. La realidad, digamos, la realidad española es muy diferente y es muy compleja y tienen que preocuparse por el presente y por el futuro. Pero en el caso chileno, que es el que me interesa, ¿qué generó esa efervescencia que al final terminó bien? Porque sí hubo gente que murió y hubo gente herida y demás, pero sacaron provecho de eso, embajador. Bueno, cada país es distinto. Sí. Yo creo que siempre hay que contextualizar un poco la situación. Las protestas se están dando en todas partes del mundo. Y yo he vivido, como dije, en distintas partes, en distintos países, con distintos regímenes. Y también hay protestas en Medio Oriente, en el Líbano, en Israel incluso, bueno, los chalecos amarillos, todos con situaciones distintas, con estados más o menos protectores, con poblaciones que son totalmente distintas y con demandas también distintas. Entonces es un fenómeno global, yo creo que hay que contextualizar eso. Es un fenómeno global. Usted acaba de poner el ejemplo de Holanda, por ejemplo, es un estado más bien protector, donde hay una igualdad general reconocida. Entonces, yo creo que y el caso de Chile también fue. Ahora, ¿por qué se dan estas situaciones? Bueno, yo creo que hay que ver de modo importante el rol de las redes sociales, que las redes sociales exacerban mucho los sentimientos. Hay un cambio generacional también. Los jóvenes de ahora piensan distinto a las generaciones anteriores. Y en el caso chileno yo quería agregar, además, siempre lo digo, esto ha sido una observación mía de lo que es mi país. En Chile hay dos situaciones que lo pueden hacer distinto quizás a otros países, quizás Costa Rica, no sé. En Chile ha habido una grave crisis de credibilidad de las autoridades previo al estallido social. Hubo una serie de situaciones que hicieron perder la credibilidad de las instituciones, no solamente de autoridades ni de personas, sino que instituciones, con todo lo que hubo, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que era realmente tenía un peso muy grande la Iglesia Católica, no solamente por ser un país católico, sino que porque durante la dictadura la Iglesia acogió un sector de la Iglesia acogió a los perseguidos de Pinochet, por decirlo de una manera fácil. Entonces, cuando llega la democracia, asumen gobiernos de centro-izquierda, no hubo un rompimiento con la Iglesia Católica, sino que al contrario, hubo un reconocimiento hacia la Iglesia Católica por haberlos protegido en un momento difícil y la Iglesia siguió manteniendo una influencia muy fuerte. ¿Y qué es lo que hizo caer a la Iglesia? Son los escándalos propios, lo interno, digamos, escándalos, hubo casos de pedofilia reconocidos, de abusos de poder, y hizo caer a la Iglesia. Después, en el campo empresarial, hubo ciertas colusiones de farmacia, de productores de tales productos, de distintos productos, entonces también perdieron la confianza de la gente. Después el ejército, carabinero, Chile no es un país, para nosotros, no es un país corrupto,
De hecho, la percepción de corrupción que tenemos nosotros no es alta, de las más bajas que hay. Pero se descubrieron situaciones de corrupción. Entonces, también el Carabineros, que era la institución más respetada de Chile, cayó en descrédito. El deporte también, creo que aquí pasó algo parecido, ¿no? El presidente del fútbol, de la Federación de Fútbol Chileno, está en Miami ahora, colaborando con la justicia allá, y tuvo que arrancar de Chile. Entonces también el deporte, o sea, no hay institución que no haya sido afectada. Entonces Chile está viviendo ya en los últimos años una falta de credibilidad de instituciones. Entonces, como que ¿qué es lo que funciona? Los bomberos, es lo único que en estos momentos es... Bueno, para qué decir los políticos, yo creo que los políticos son súper necesarios en una democracia representativa, ellos nos representan. Por lo tanto, es importante que los políticos tengan alto grado de aprobación, pero en el caso chileno, y yo creo que en todas partes del mundo, tampoco han tenido alto grado de aprobación. Entonces, en ese contexto, la población estaba sin un referente, por así decirlo. Gracias a Dios, Chile, nosotros tenemos una personalidad bastante como muy crítica y somos muy descreídos. Entonces, yo espero y creo de que no estamos dados, digamos, a creer en un líder máximo, en un gurú, o sea, nuestra historia no ha sido esa, por nuestra manera de ser, un poco desconfiada, esa es la palabra que estaba buscando, somos desconfiados. Entonces, cuando caen todas las instituciones, cuando se desprestigian, eso da pie a un populismo. Yo espero que no pase eso en Chile, no ha sido nuestro pasado y por nuestra idiosincrasia, ojalá que no pase. Y el otro tema de Chile que está ligado es, junto a este descrédito de las instituciones, está el tema de una sociedad civil súper fuerte, muy fuerte, que hace cambiar la agenda, con sus protestas, hace cambiar la agenda de los gobiernos, de los distintos gobiernos. Porque esto no es un tema de izquierda-derecha. Este estallido social podría haberse dado antes también, en un gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, había ya un fermento, y se dio en este gobierno de centro-derecha, pero la sociedad civil en Chile es muy fuerte, está muy bien organizada y, como digo, hace cambiar la agenda. Por ejemplo, yo siempre pongo los ejemplos para que se entienda un poco. Descubrieron que habían matado a un perro en un centro comercial, se metió un perrito, lo sacaron a palo, lo mataron. Bueno, grandes protestas, pero grandes protestas en Chile, de las que yo participé y fui con mi perro, pues yo soy amante de los perros, ha sido de las pocas manifestaciones que he ido. Y entonces, en 2016, 17, 16 de haber sido. Y salió una ley, o sea, obligó al gobierno y a los parlamentarios a sacar una ley de protección de los animales, tenencia responsable de los animales, que ya estaba, digamos, estaba en remojo, pero esto empujó y salió la ley Cholito, porque el perrito se llamaba Cholito. Entonces salió la ley Cholito. Después salió la ley Emilia, que de subirle las penas a los conductores ebrios, porque un conductor ebrio chocó a un auto, un carro, y murió el bebé que estaba dentro del carro, que se llamaba Emilia. Bueno, salió la ley Emilia, por ejemplo. Entonces, esos son ejemplos. La ley Zamudio, un chico homosexual de apellido Zamudio fue atacado fuertemente por un grupo. Bueno, hubo una manifestación enorme y salió la ley Zamudio, que es la ley antidiscriminación en general. Entonces, no solamente por orientación sexual, sino que una ley de discriminación en general contra las mujeres, contra los pueblos indígenas, etc. Entonces, ahí hay tres ejemplos, la ley Cholito, la ley Emilia, la ley Zamudio, en que la sociedad civil empujó al gobierno y al Congreso a redactar leyes rápidamente que no estaban contempladas, al menos como prioritarias en la agenda del gobierno, y eso creó esta nueva realidad. Entonces, Chile, como digo, tiene esas dos grandes características. Estamos en un momento de descrédito en general de las instituciones y en medio de una sociedad civil muy fuerte.
Y como digo, el estallido social se dio en ese contexto en Chile, se dio en el contexto internacional de protesta, se da en un contexto que las redes sociales juegan un papel importante y se da en un contexto de una generación nueva y de una clase media que también se siente frágil. Eso quise decir también delante, que la clase media, si bien subió, se siente todavía frágil y que puede caer en cualquier momento. De hecho, yo creo que por la pandemia, mucha gente de clase media ha tenido que bajar su nivel de vida. Entonces, en realidad son un montón de elementos que explican esta situación. Ahora, ¿qué es lo que quiere la gente? La gente con la nueva Constitución no solamente un tema económico de redistribución de ingresos, sino que decir, bueno, el crecimiento es súper importante, el crecimiento económico, pero no basta. Yo creo que hay que ir también a solucionar los problemas diarios de la gente. Pero también hay temas de medio ambiente, por ejemplo. En la nueva Constitución seguro que va a aparecer, o sea, no me cabe duda que va a aparecer temas de medio ambiente, que a Chile le preocupa mucho, temas de los pueblos indígenas, por ejemplo. Creo que son 17, no me acuerdo porque ha habido discusiones, pero de los 155 personas que van a redactar la Constitución, los convencionales, 17, fue un cupo, 17 van a ser de pueblos indígenas. En Chile tenemos 9 o 10 pueblos indígenas reconocidos y todos ellos van a tener un representante en esta nueva Constitución, es algo inédito. Está el tema de la mujer también. En Chile también un fuerte movimiento feminista. Yo salí el 2018, yo me fui a París. Un mes después hubo un estallido feminista enorme que fue replicado en muchas partes del mundo, con manifestaciones, eso a mí me impresiona siempre cuando estoy afuera, porque Chile ha sido siempre un referente afuera, claro. En Europa, todo lo que pasa en Chile, en lo político. Chile ha marcado un paso. Entonces, esta es una cosa importante, que la Convención Constituyente, la que va a redactar la Constitución, la que fueron elegidos, es paritaria. O sea, hay 50 y 50, o sea, hombres y mujeres. Completamente, eso es una cosa inédita en el mundo. Entonces, más o menos ese es el contexto en que nos estamos moviendo. Yo diría, embajador, que aparte de eso también la sangre andina es más brava que la sangre tica, o no sé si será que es que ahí hay algo genético que nos hace diferentes. Embajador, usted sabe que vamos a irnos a algún corte comercial, pero ya vamos a entrar a la última parte del programa y quería plantearle esto. Usted sabe que esta pandemia ha venido, para bien y para mal, ha venido a desenmascarar un montón de cosas. O sea, ha venido a desenmascarar injusticias sociales muy grandes, el tema de las medicinas, de las vacunas. Se está descubriendo que las farmacéuticas, aparte de generar miles de millones de dólares, se están vendiendo el mejor postor. O sea, el país que más paga, ese tiene más derecho a las vacunas. Ya en esto la OMS y la OPS y otras instituciones, la misma Unión Europea ha tenido que meter mano con algunas farmacéuticas porque se han dado cuenta de que no están cumpliendo con los plazos. No sé cuándo irán a llegar las vacunas a países como Haití, países centroamericanos. Afortunadamente Costa Rica ha ido poco a poco comprando lo que se puede de vacunas, pero me imagino que al África llegarán dentro de un largo tiempo. En fin, la pandemia también ha servido para desenmascarar cuán injusto es el mundo. Pero también escuché a la canciller Merkel en su, digamos, discurso casi que de despedida, canciller de Alemania, decir algo que me parece que es muy interesante, y sobre eso quiero que usted se refiera para terminar el programa. Decía la canciller Merkel que a pesar del dolor que genera la pandemia con la muerte y todo lo que significa pérdida de empleos, etcétera, que es el momento en el que los países, y mencionó particularmente
a América Latina, quizás como consecuencia también de los 4 años de la administración pasada en Estados Unidos. Es el momento de que los países de la región nos demos cuenta de que debemos fortalecer mucho más las relaciones entre nosotros a nivel comercial. No es posible que Costa Rica comercie, le sea más fácil comercial, por ejemplo, con China que con Chile. Que el flujo comercial sea más fácil, por ejemplo, con Japón o con Corea que, por ejemplo, con la Argentina. Y ella decía que es el momento en que América Latina y en general ellos como Unión Europea también, amén de la salida del Reino Unido, se den cuenta de que este tipo de situaciones nos obliga a vernos a nosotros más desde un punto de vista comercial, económico, etc. Sobre eso me gustaría consultarle en el último bloque. Ya volvemos. El mundo se detuvo. Pero en Quálitas seguimos avanzando. Trabajamos para crear una fuerza única. Enfocados en nuestras tareas para alcanzar los resultados. Con un impulso que tiene origen en tu talento. Para llegar más lejos y superar cada reto. Estamos listos para conquistar el cambio que nos presenta este 2020, con una nueva identidad que nos fortalece y nos hace únicos. Juntos, enfocados en la innovación y adaptabilidad necesarias para un futuro sólido, hacemos del servicio al cliente el poder de Quálitas. Estamos en la parte final de este programa. Me quedan 5 minutos. Embajador. Bueno, Denis, trataré de ser corto. La parte económico-comercial, bueno, para nosotros es vital. Una de las características de Chile de los años 70 es la apertura comercial, precisamente. Chile tiene tratados comerciales con muchos países, porque consideramos que es vital. Con 29, tenemos 29 tratados comerciales y 32 tratados de inversiones. Y eso cubre, no sé la cantidad, pero serán 60% del mundo, en fin. Y nosotros, por cierto, privilegiamos también las relaciones con nuestros vecinos y países. Pero yo creo que en esto hay que sacar las ideologías. De repente hay ciertas ideologías que no te permiten. Los tratados de libre comercio a veces por ciertos sectores son vistos mal porque se pierde la soberanía, en fin, hay distintas maneras de... Nosotros hemos privilegiado, Chile pertenece a la Alianza del Pacífico, que es más allá de un tratado de libre comercio, pero que nos interesa que participen otros países. Estamos interesados que participe, por supuesto, Costa Rica. Costa Rica ha dicho que sí, pero no es el momento. Pero eso es un ejemplo, por ejemplo, de establecer relaciones con los países vecinos. Y, como mencionaba al principio, tenemos un tratado de libre comercio Chile, Costa Rica, Chile, Centroamérica, con protocolos bilaterales y que queremos modernizar y estamos en ese esfuerzo de modernizar y ojalá que avancemos en eso, que no haya ninguna traba sobre todo de repente aparecen trabas ideológicas, pero no creo en este caso. Y entonces para nosotros es vital que nosotros comerciemos entre nosotros. Nos conocemos, estamos relativamente cerca, bueno, Chile es bastante lejos, pero entonces para nosotros los tratados de libre comercio y los sistemas de integración son muy importantes en ese sentido. Y
Así que coincido plenamente. Chile, eso no creo que en una nueva constitución se cambie. De hecho, hay un acápite dentro de la reforma constitucional que permite el plebiscito y este itinerario constitucional. Se establece de que se van a respetar los tratados de libre comercio, que Pero no se va a volver atrás. Sí es necesario, embajador, y con esto termino, creo yo que sí es necesario que América Latina como tal, desde México hasta Chile, pasando por el Caribe, entendamos que nosotros debemos de pensar más en un comercio más fluido, abaratar costos, vea el problema que tiene Costa Rica cuando, por ejemplo, a Nicaragua se le ocurre bloquear la frontera, todos los productos para Centroamérica no pueden pasar, el ferry para El Salvador sigue siendo un sueño que está ahí en veremos. En pocas palabras, embajador, lo que esta pandemia nos está diciendo es que definitivamente debemos de mirarnos hacia nosotros mismos, embajador. Embajador, le agradezco mucho su tiempo, espero verlo post pandemia. Cuídese mucho, le deseo lo mejor a usted, su familia y sobre todo a Chile. Y a ustedes recordarles que nos vemos el próximo miércoles, como de costumbre, en todas las redes sociales, en Radio Costa Rica, a las 5 de la tarde. Embajador, muchísimas gracias. Muchas gracias, Reginald. Y nos vemos la próxima semana. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. La ventana de Costa Rica al mundo.